Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la institución, bienvenidos al curso de literatura. Mi nombre, Alexander Villalobos. 14, estamos en vivo, 14 de diciembre de 2022. Vamos a compartir entonces nuestras diapositivas. Vamos a compartir nuestras diapositivas para poder desarrollar el tema de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema de literatura de la conquista. También lo conocemos como literatura colonial. Vamos a darles varias opciones de aprendizaje entre diapositivas, narración, declamación. Algunos de repente vamos a ver si el internet lo permite, algunos videos también de retroalimentación, ¿ya? Vamos entonces a compartir pantallita. Vamos a compartir pantalla y vamos a desarrollar nuestro tema. Ya ustedes en el chat, ahí nos vamos a saludar y a través del chat me van a decir cuando ya puedan ver la diapositiva. Ahora vamos a ponerlo en un modo presentación. Ya vamos a ponerlo ahí en un modo presentación. Ahí está. Ahí pueden ver ya. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a centrarlo bonito. Ahí está. Academia AdPrevi. Bienvenidos, jóvenes, entonces. Empezamos. Siempre tengan su cuadernito de apuntes para cualquier observación o cualquier datito adicional que puedan agregar, ¿ya? Observen por acá. Literatura de la conquista o literatura colonial. Profesor Alexander, ¿qué vamos a entender por literatura de la conquista o colonial? Antes de la llegada de los españoles ya se practicaba la literatura en nuestro territorio. Profesor, pero si no había escritura, a esta literatura que se da en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, se le conoció como literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Se practicaba una literatura oral, porque no había escritura, una literatura que era una literatura que se manifestaba a través de la poesía, a través del aragüi, a través del ayi, a través del huanca, del huifala, una literatura que se expresaba a través del teatro, no hacía falta la escritura, una literatura que era acompañada, la oralidad era acompañada con la danza, la oralidad era acompañada con el canto, una literatura que era pluricultural y heterogénea, porque tenía muchas formas de poder manifestarse y a través de muchas lenguas, a través del quechua, a través del aymara y otras lenguas aborígenes. Hasta que llega la conquista, se da el proceso de la colonia y los españoles traen pues su lengua, además de traer su religión y querer imponerla. De esta manera podemos decir que se produce un mestizaje. Vamos a revisar las características más relevantes. Mira, se inicia la transculturación o mestizaje entre la cultura prehispánica y la cultura occidental, que es la cultura española. A este mestizaje también lo podemos conocer como transculturación, a este choque de culturas, a este tratar de imponer, ¿no? Los españoles que trataban de imponer el catolicismo y obviamente las comunidades indígenas que intentaban no asimilar, pero igual producto de la imposición empezaron a asimilar algunos aspectos de la cultura occidental. Los primeros soldados van a cultivar una literatura oral. Ya estamos hablando con presencia española, ya con escritura, pero inicialmente fue oral, popular por el pueblo y además medieval. ¿Qué formas estróficas se practicaron? Por ejemplo, el romance que estaba compuesto de 8 sílabas métricas, el romance que se expresaba a través de temas bélicos. Alexander, ¿y qué es un tema bélico? Un tema de guerra. Un tema bélico son temas de la guerra, en este caso de la conquista. Y a través también de un número ilimitado de versos. Pero también se expresó a través de las coplas, que eran composiciones de 4 versos, de 4 sílabas métricas, 4 versos en todo caso, de 4 versos. Sin embargo, la especie
épica, narrativa que más destacó durante la etapa de la conquista, durante la etapa de la colonia, fue la crónica. Alexander, ¿y por qué se caracterizó la crónica? Por ser una especie narrativa compuesta en prosa que va a recopilar información sobre la historia, sobre la geografía, sobre las costumbres de nuestro continente. Como eran dirigidas al rey, presentaban un carácter administrativo. Los reyes de España enviaban a los cronistas para que estos puedan dar fe de cómo se realizaba el proceso de la conquista o en todo caso cómo se estaban gobernando las colonias. Pero obviamente estos cronistas españoles reconstruían la historia a su favor, ocultaban los excesos y abusos que los gobernantes españoles cometían en las colonias, en este caso en nuestro territorio, en el Perú. Estos cronistas lamentablemente eran muy subjetivos. Por eso la historia como que no los toma al 100% las crónicas, porque la historia se caracteriza por ser objetiva. Pues tenían diferentes intenciones además de informar. Es verdad que los cronistas informaban, pero también es verdad que ocultaban mucha información o lo maquillaban, lo tergiversaban para sus intereses personales. De acuerdo al origen de los cronistas, hemos tenido cronistas españoles, cronistas mestizos, cronistas indios. Por ejemplo, profesor, quiero ejemplos, ya que han sido de examen de admisión. Por ejemplo, dentro de los cronistas españoles tenemos a Pedro Cieza de León. Su obra más importante, El señorío de los incas o Crónica del Perú. Tenemos a Juan de Betanzos, con Suma y narración de los incas. Tenemos a Joseph o José de Acosta, con Historia natural y moral de los indios, que también lo vas a ver en Historia del Perú. Dentro de los cronistas indios tenemos uno de nuestros invitados hoy, a Felipe Guamán Poma de Ayala. Su máxima obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Profesor, ¿y lo tenemos en nuestra biblioteca? Por supuesto que lo tenemos aquí en nuestra biblioteca. Tenemos aquí información de primera mano. Tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, con relaciones de antigüedad de los incas, Yatitu, Cusi, Yupanqui. Y dentro de los cronistas mestizos tenemos a nuestro segundo invitado, al Inca Garcilaso de la Vega, que no tenemos que confundirlo con Garcilaso de la Vega, el poeta español, el autor de Églogas, a Salicio el Moroso. Este es el mestizo, el de madre cusqueña y el de padre español. Su máxima obra que nos pide la universidad es Comentarios Reales de los Incas. Y también tenemos la obra del padrecito Blas Valera, con Historia de los Incas. Vamos entonces, sin más preámbulo, a presentar a nuestro primer invitado, Guamán Poma de Ayala. Lamentablemente se tiene poca información sobre su vida. Sin embargo, él nos da algunos datos, que algunos datos también son cuestionables, pero igual él nos da algunos datos a través de sus obras. Nos dice que es oriundo de Ayacucho y que pertenecía a la clase gobernante de la etnia yarovilca. En opinión del especialista Rolén Adorno, probablemente nació entre las décadas de 1530 y 1550 y murió en 1615. Este cronista fue racialmente indio y culturalmente mestizo. Según el propio autor, su padre recibió el apellido Ayala en recompensa por servicios a la corona durante la conquista. Trabajó con autoridades españoles y llegó a aprender de modo imperfecto el castellano y algo de latín. Es decir, que Guamán Poma de Ayala era políglota, sabía español, sabía algo de latín y sabía quechua. Además que sabía aymara. Además que sabía aymara. Además. Y aquí tenemos su máxima obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es esta obra que tengo en mis manos, que son más de 1000 páginas, cerca de 400 dibujos. O sea que este libro de Guamán Poma de Ayala está acompañado, este libro de Guamán Poma de Ayala está acompañado de imágenes, está acompañado de cerca de 400 dibujos, cerca de 400 dibujos. Ahí tenemos ahí. Ahí está.
aparece entonces, que tenemos ahí al maestro con esta obra que está compuesta de dos, de dos partes. Dice acá, vamos a tener la primera parte de información sobre el manuscrito, ¿ya? El destinatario de este manuscrito, que fue la intención de Guamán Poma de Ayala, fue el rey Felipe III de España. Pero lamentablemente nunca llegó a manos del rey, y el manuscrito data del siglo XVII, pero fue hallado por Richard Pichman recién en 1908 en la biblioteca. Mira cuántos años después, ¿no? Cuántos siglos después, en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Como te decía, este libro consta de 1189 páginas que incluyen casi 400 dibujos en tinta. 400 dibujos en tinta. Ahí está. Que es el libro que te he mostrado en pantallita, que le he mostrado ahí por ejemplo, ahí en la pantallita. ¿Ya? Vamos a mostrarte de nuevo el texto para que lo puedas revisar. Igual te vamos a dar varias. Ya, mire, este librito va a constar de más de 1000 páginas. Y no solamente eso, sino que también tiene cerca de 400 dibujos. Para que probablemente Guamán Poma de Ayala lo hizo para que su mensaje quede claro. Recuerda que él no es que sabe varias lenguas, pero no es que las domina al 100%. Y a través de los dibujos se puede fijar mejor el mensaje. A veces una imagen termina siendo más elocuente que las palabras. El título completo de esta carta crónica es El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. El título completo de esta carta crónica es El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. La obra desarrolla dos importantes temas que se van a dividir en dos partes. La nueva corónica, en dos partecitas. La nueva corónica y la otra partecita sería el buen gobierno. La nueva corónica y la otra partecita sería el buen gobierno. Ahí está. Vamos con la primera, ¿te parece? La nueva corónica. Vamos a sintetizar más de 1000 páginas en estas diapositivas. Esta primera parte, que se llamó Nueva Corónica, ese fue el título original, va a tener un primer argumento, ¿ya? Va a tener un primer argumento. Por ejemplo, aquí aparece que en esta primera parte, a ver, en esta primera parte, aparece acá, describe la cultura milenaria del Perú prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, pero también la culminación del periodo incaico, es decir, del periodo del Tahuantinsuyo. El autor busca enlazar la tradición prehispánica, la tradición indígena, con la cultura occidental, y termina con la narración de la conquista y de las guerras civiles entre los españoles.
el autor busca enlazar esta tradición con la cultura occidental y termina con la narración de la conquista y las guerras civiles. Y el buen gobierno, ¿de qué trata esta segunda parte? En esta segunda parte se describe la imposición de la cultura hispana, de la cultura española. Pero además, esta segunda parte sirve como una denuncia. En esta segunda parte él denuncia los abusos, los excesos que se cometía contra nuestros hermanos indígenas por quienes detentaban el poder de la colonia. Y él propone un mejor gobierno, por eso le llama buen gobierno. En esta segunda parte no solo nos describe la imposición de la cultura de España, sino que él denuncia los abusos, denuncia los excesos contra nuestros hermanos indígenas que detentaban el poder colonial. Y ahí está, mira, sintetizado. Pero vamos a seguir con más datos relevantes, ¿ya? Para que te quede claro. ¿Cuáles son los temas más relevantes, más importantes de estas 1000 páginas o más de 1000 páginas? Por ejemplo, el mestizaje cultural, ¿no? Ese choque de culturas. La cultura prehispánica e indígena con la cultura occidental española. La historia del pasado prehispánico, la crítica sobre los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas y la propuesta de un buen gobierno para el virreinato peruano. Pero ya a estas alturas tú y yo sabemos que lamentablemente este libro, este manuscrito, nunca llegó. La intención era hacerle conocer a través de este manuscrito y además de dibujos, por eso es un texto iconográfico, que el rey Felipe III de España sepa lo que ocurría en la colonia del Perú. Sin embargo, este libro nunca llegó a manos del rey y fue encontrado muchísimos años después. ¿Qué más, profesor? Vamos con las características de la obra. Se describe el mundo andino prehispánico, y colonial hasta inicios del siglo XVII. Se describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta los inicios del siglo XVII. Utiliza una pluralidad de lenguas, el español, el quechua, el latín, el aymara. Era políglota. Guamán Poma de Ayala era políglota. Además lo acompaña de dibujos, de imágenes. Por eso recurre a un lenguaje iconográfico para expresar diversas situaciones. Él rechaza el mestizaje. En el examen de admisión te van a poner apoya el mestizaje, no. Rechaza el mestizaje como evidencia del caos desde la cosmovisión indígena que Guamán Poma de Ayala tenía. Recuerda que es un cronista indígena, indio. Recoge las tradiciones orales de los pueblos indígenas a través de una ortografía y una sintaxis marcada por la lengua quechua. Ahí está, mira acá. En esta crónica, la estudiosa Mercedes López Baral resalta el mestizaje formal. En esta crónica, Mercedes López Baral resalta el mestizaje formal que tiene origen en la biculturalidad del autor. La crónica es heterogénea en tanto aparecen varias lenguas, tú ya sabes, castellano, latín, quechua, aymara, y de códigos verbales como el oral y código visual como el escrito. Esto conlleva situaciones como, por ejemplo, que casi toda la crónica esté escrita en castellano. Sin embargo, su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor. ¿Cuál es la lengua materna del autor? El quechua. El quechua. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de la conquista y el inicio del mestizaje. Ahora sí, vamos a dejar de compartir pantallita. Vamos a dejar de compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí está. Y vamos a ver, a retroalimentar, ¿ya? Estamos bien con la hora.
No hay problema, estamos bien. Voy a retroalimentar y voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a volver a compartir la pantalla, ¿ya? Para que no te me estreses. Recuerda que es miércoles de engreimiento. Miércoles de engreimiento literal. Vamos a esperar que cargue y vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Vamos a reforzar entonces el concepto del maestro Guamán Poma de Ayala y este texto que es Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ya? Nueva Crónica y buen Gobierno. Ahí está. Tú me dices cuando ya ves la plataforma de internet, ahorita va a pasar. Y vamos a ir al Ministerio de Cultura del Cusco. Vamos a ver, ojalá que lo... A ver, vamos a ver si restaura las páginas. Ya, si vemos que está muy pesado, normal, seguimos con la diapositiva. Pero hay que intentarlo. Siempre en la vida hay que intentar. No hay que darnos por vencidos. A ver, el chat. Voy a través del chat y luego me vas a decir, yo te voy a preguntar si se puede ver o escuchar. Todavía no, recién está cargando ahí. Va a restaurar las páginas. Entonces ahí vamos a poder retroalimentar. Como ves, hay temas que son más históricos, hay temas que son más narrativos, hay temas que son más poéticos, hay temas que son más de teatro. La literatura tiene múltiples formas de poder expresarse. Se puede expresar a través del género épico, como una crónica, que se puede expresar a través del género narrativo, como una novela o un cuento, se puede expresar a través del género lírico, como la poesía, que hoy también vamos a ver poesía, te lo prometo. Se puede expresar a través de, se puede expresar, por ejemplo, se puede expresar también a través del género dramático, que es el teatro. Ya se puede expresar a través del género dramático, que es el teatro, se puede expresar a través del género expositivo, que lo conocemos como el ensayo, ya que lo conocemos, por ejemplo, como el ensayo. Entonces la literatura siempre va a tener múltiples formas de poder manifestarse. No se expresa a través de una sola forma, ¿ya? Ahí está. Vamos entonces a compartir pantalla. A ver. Ahí. Tú me dices si ya puedes ver la plataforma de internet. A ver, en el chat te leo, te leo. ¿Puedes ver ya la plataforma de internet? Todavía. Sí, ahí está. Ya los puedo leer. Yo creí que estaba mal el chat. Ahí está Noemí, Alondra. Ya, vamos a esperar que cargue el YouTube, a ver. Para darte siempre varias alternativas de aprendizaje, ¿ya? ¿No? Con el internet hay que tener paciencia con internet. Ahí está Andreita también. Sí, profe, dice. Ahí está. Entonces, como ves, este libro es de gran importancia. Luego quiero que hagamos literatura comparada entre el maestro, el Inca Garcilaso de la Vega con Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Que podamos comparar sus obras, para que encontremos las similitudes y las diferencias que existen entre la Nueva Crónica y Buen Gobierno, y también comentarios y los comentarios reales de los incas. Ya, a ver, mientras va cargando, vamos desarrollando las diapositivas, ¿ya?
Ahí está, mientras va cargando, mejor vamos desarrollando las diapositivas para poder aprovechar siempre de la mejor manera el tiempo. A ver, vamos a ponerlo en modo presentación. Ahí está. Vamos ahora con el Inca Garcilaso. A ver. Ahí no me puedo ver. Ahí creo que sí. Sí, yo creo que mejor cierro esta partecita porque yo creo que es lo que por ahora está más pesado. Ya, a ver, lo intentamos luego, ¿ya? Vamos a avanzar con el Inca Garcilaso de la Vega. Lo seguimos intentando. No vamos a darnos por vencidos. Voy a ponerlo en modo presentación. Nuestro segundo invitado, el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega. Ahí está. Hay un organizador visual. Mira, el maestro fue hijo de una ñusta cusqueña llamada Isabel Chimpu Ogyo. El maestro fue hijo de un militar español llamado Sebastián. También era políglota, dominaba el español, el quechua por su madre, sabía latín, dominaba el latín. Por ejemplo, dominaba el italiano. Él se traduce la obra Diálogos de Amor, escrita por León el Hebreo. Lo traduce del italiano al español. También compone la obra Genealogía de García Pérez de Vargas. Compone la obra Genealogía de García Pérez de Vargas. Compone la obra La Florida del Inca. Profesor, ¿y de qué trata Genealogía de García Pérez de Vargas? Trata acerca de su ascendencia española. En La Florida del Inca, por ejemplo, él va a tratar acerca de la expedición frustrada de Hernando de Soto. Y su mejor obra, Comentarios Reales de los Incas, que son 2 libros, igual como Nueva Crónica y Buen Gobierno, que son 2 partes. Profesor, ¿y de qué trata el libro? A ver, vamos a la estructura formal. El libro Comentarios Reales de los Incas pertenece al género épico narrativo. Su especie es la crónica. La crónica se caracteriza por ser una versión directa de los hechos, pero también se puede componer una crónica producto de una entrevista, entrevistar a los personajes o a las personas que vivieron en esa época. 2 partes, 2 libros, la primera parte publicada en 1609, la segunda parte salió con el título de Historia General del Perú y fue publicado en 1617. Y de manera precisa vamos a contarte de qué trata esta primera parte publicada en 1609. El contenido, el fondo de esta primera parte es que trata de la historia del Perú preincaico e incaico hasta los tiempos de Atahualpa. Hasta ahí es igual que la primera parte de Nueva Crónica. Entrelaza libremente la historia interna, la de la cultura y la civilización indígenas, con la historia externa, que es la política y militar pautada por la sucesión de los incas. Nos habla acerca del Perú preincaico, pero también del Tahuantinsuyo. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio. Pero en síntesis nos habla acerca de la cultura preincaica e incaica. ¿Pero qué significa cultura y civilización? Religión, culto, instituciones sociales, políticas, todo, costumbres, técnica, poesía, música, ideas generales y básicas, filosofía. Nos habla de los monumentos, construcciones materiales de uso privado y público, viviendas, caminos, puentes, flora, fauna, metales, piedras preciosas, ganados, plantas útiles. Este contenido es de proporciones y de caracteres enciclopédicos. Este contenido es de proporciones y de caracteres enciclopédicos. Aunque tuvo presente a otros cronistas, en especial la obra perdida del padrecito Blas Valera,
procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas, producto de entrevistas, cuya lengua ya sabemos que la aprendió en la niñez. Sin embargo, hay que diferenciar de qué trata la obra, que es el argumento que ya hemos visto, con la intención del autor. La intención del autor es rectificar a otros cronistas. La intención del autor es rectificar a otros cronistas y proyectar su propia personalidad como un autor competente debido a su insistente manifestación de dominio lingüístico del quechua y de su doble origen inca y español. Profesor, ¿y la segunda parte de qué trata? La segunda parte, titulada Historia General del Perú, publicada en 1617, así salió. La segunda parte sí salió con un título específico. No salió solo como segunda parte, sino con el título de Historia General del Perú. El argumento trata acerca de las guerras civiles entre los conquistadores. Si te das cuenta, la primera y segunda parte de los comentarios reales de los incas son temas tratados en el primer libro de Guamán Poma de Ayala, que es la Nueva Corónica. Seguimos con Historia General del Perú. Trata de las guerras civiles entre los conquistadores españoles, pizarristas y almagristas, las que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. El relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, bárbaramente aniquilado, junto con sus parientes, y las primeras referencias de la llegada de los españoles sirven de transición entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios. De las sangrientas guerras civiles entre los últimos incas se pasa a las no menos violentas en las que se diezmaron los conquistadores españoles. En esta segunda parte es importante la motivación psicológica del autor. Investiga, acumula, clasifica, valora y utiliza los materiales históricos en calidad de testigo, interesado de los acontecimientos o de pariente, amigo o enemigo de actores. Ahí está. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención del autor? Rehabilitar o reivindicar la figura del padre, calumniado de traidor a la patria ante los personeros de la corona por adversarios surgidos en el curso de tales hechos. Mira, la intención de la primera parte de los comentarios reales de los incas fue rectificar a los cronistas anteriores a él que habían intentado reconstruir la historia a su favor de manera parcializada, de manera sesgada. En cambio, la intención de esta segunda parte fue rehabilitar o reivindicar la figura de su padre, quien fue calumniado de traidor a la patria. Cuando él solicitó la herencia de su padre por haber servido a la corona española, le dijeron que un traidor a la patria no deja herencia, no tenía nada. Y había sido calumniado por adversarios surgidos en el curso de tales hechos. A lo específicamente histórico se añade elementos literarios, expresivos y bien perfilados e intencionados retratos, frecuentes citas históricas, corroborantes o defensivas, reflexiones filosóficas y morales. Un comentario final. Los comentarios reales constituyen una obra de vasta proyección indigenista, en lo que lo histórico es lo sustancial, lo más importante, y su representación de alguna manera termina de alguna manera, y comunicación termina siendo la finalidad básica. En cambio, lo literario es el medio para el cumplimiento de tal propósito. El factor literario es un componente funcional y complementario con respecto al objetivo histórico. Sin embargo, esta obra adquiere posiciones dominantes en una tonalidad elegíaca y dramática de todo el conjunto de la obra. Esta también, todo lo que estamos viendo ya ha sido pregunta de examen de admisión. Esta ha sido varias veces. Fue pregunta de la Universidad de Villarreal, de la Universidad de San Marcos y también de la Universidad del Callao. En esta preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el estilo de Garcilaso? El inca Garcilaso de la Vega, no el española. Es un prosista experto, armónico y sereno. Y mira, por su calidad artística por la calidad artística de su obra, es considerado el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española.
por la calidad artística de su obra, es considerado el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. Ahí está. Y ahí tenemos entonces la síntesis de nuestros dos primeros invitados, Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a intentar. A ver, a ver. Ahí está. Vamos a de nuevo intentar. Voy a cerrar esta pantallita y voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Recuerda que tenemos un segundo bloque de diapositivas, ¿ah? Tenemos un tercer invitado y ya. Ahí vas a poder relajarte un poco porque es poesía, ¿ya? Porque es poesía. Nuestro tercer invitado es un poeta. Es un poeta. Nuestro tercer invitado va a ser un poeta. A ver, voy a intentar compartir pantallita de nuevo para darte una alternativa más de aprendizaje y de retroalimentación, ¿ya? Y luego también vamos con las preguntas más relevantes, porque la parte teórica hay que contrastarla con la parte práctica. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, vamos a intentar. Te voy a compartir pantallita. Vamos a intentarlo, ¿ya? Si no, seguimos con nuestro tercer invitado. Hay un segundo bloque de diapositivas, así que no te preocupes por el contenido. Ya sabes, tú elige la universidad y la carrera que de literatura me encargo yo. A ver, vamos a intentar. ¿Qué será? Todos están conectados en las mañanas, que se carga de repente la señal, ¿no? Ahí va, mira. Entonces ya tienes ahí a Guamán Poma de Ayala, tienes al Inca Garcilaso de la Vega, y te adelanto, nuestro tercer invitado es un poeta, es el precursor del romanticismo peruano. Es uno de los grandes representantes, de la literatura de la emancipación. A ver, escríbelo en el chat. ¿Quién es el precursor del romanticismo peruano? A ver, ¿quién es el precursor del romanticismo peruano? A ver, escríbelo en el chat. A ver, voy a compartir el segundo bloque de diapositiva, ¿ya? A ver, den propuestas, a ver. No importa si nos equivocamos. Para eso estamos, para aprender, para repasar. Si nos equivocamos, no importa. Pero hay que intentarlo. Ya yo luego ahorita con la diapositiva ya te va a quedar claro. ¿Quién es el precursor del romanticismo? Precursor significa que es un antecedente, es antes de los máximos representantes del romanticismo peruano. Ahí está Katia escrito, Ronaldo también. ¿Quién más? Allá, Ronaldo también escrito. Ahí está. Vamos a compartir entonces pantallita para tener la respuesta. Ahí está. Vamos a ponerle un modo presentación para que esté bonito. Ahí está otra cosita. Ahí se va a poner en modo presentación. Ahí está Katia Cruz y Ronaldo Damaso Bravo. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a activar el punterito.
Y ahora sí te vas a relajar, porque ya esta parte ya es más poesía. La literatura. Después de la literatura colonial o de la conquista, se da la literatura de la emancipación, ya en búsqueda de nuestra independencia. Nuestro invitado, tercer invitado, muy bien, Ronald. Mariano Melgar, el creador de los yarabíes. ¿Y quién te habla? Ya sabes, Alexander Villalobos. Vamos por aquí. La literatura de la emancipación va a tener la influencia del neoclasicismo español. Recordemos por cultura general, por colegio, que el neoclasicismo es una escuela poética, es una escuela, un movimiento literario que surgió en Francia. De ahí llegó a España y los españoles lo traen al Perú. Esta influencia neoclásica va a estar presente en el diario El Mercurio peruano, pero también se va a expresar a través de la obra El Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide. Cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa, el periodismo, el periódico. En la prensa predominan poemas en los que advertimos actitudes neoclásicas, tanto en el estilo como en la intención. Es decir, estas obras están destinadas a mover a los hombres a la acción, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. La poesía de la emancipación centra su temática en la política. Esta fue pregunta de examen de admisión también. Y sobre todo desarrolló 3 temas. ¿Cuáles fueron esos temas, profesor? Vamos a resaltar. Los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el tema del indio. La poesía, mira, la poesía de la emancipación recibió la influencia del neoclasicismo, ya lo hemos dicho, pero la poesía se centra en el tema político, y dentro de esos temas tenemos los homenajes patrióticos como a la libertad, a triunfos militares o héroes como a Simón Bolívar, a Baquíjano y Carrillo, el paisaje americano que es el continente y el tema del indio que siempre estuvo presente. Estos temas se van a difundir mediante odas, que sabemos que son alabanzas, poemas de alabanza, de exaltación, mediante panfletos, que debemos saber que son discursos difamatorios, clandestinos, anónimos, himnos heroicos, epigramas, que son poemas breves, ingeniosos y satíricos, fábulas, por ejemplo, las de Mariano Melgar. Melgar no solo compuso los yarabíes, sino que también compuso fábulas con tendencia política, y en una métrica que va desde el 11, 10, 8 y 7, el hectasílabo. Es decir, en consonancia siempre con el modelo neoclásico. Nunca te olvides, la literatura de la emancipación recibió la influencia del neoclasicismo español. Se realiza, como te decía, una propaganda clandestina a través de panfletos por la actividad de los criollos limeños. Vamos a borrar esa partecita. Surge el patriotismo con sentido solidario y unificador de toda su historia. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador de toda su historia. Se emplea como medio de expresión las odas, las canciones, los panfletos que ya te comenté que son difamatorios, son discursos difamatorios, de ofensa, de ataque, clandestino, anónimo, y los epigramas que son poemas ingeniosos y satíricos, burlones. Reviven las coplas cargadas de nuevo espíritu. El estilo ya te dije que es la del neoclasicismo, como remanente de la literatura colonial. Sin embargo, que esta fue la pregunta que te hice en el chat, se vislumbra un primer romanticismo. Y ese antecedente, ese precursor del romanticismo peruano, que se anticipa a Carlos Augusto Salaverry, que se anticipa a Ricardo Palma, ¿no? Tanto Carlos Augusto Salaverry, como muy bien lo decía Katia Cruz, y Ricardo Palma son los máximos representantes del romanticismo peruano. Mariano Melgar es el precursor. Es decir, que se adelanta a su época. Mariano Melgar es un genio, ya vamos a hablar de él. En cuanto a la perspectiva de contenido, es una literatura en la que el americanismo se impone muy fácilmente.
la definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Seguimos. Y ahora sí tenemos a nuestro tercer y último invitado, Mariano Melgar. Cuidado con estar diciéndole Mariano Alexander Melgar Villalobos, ¿ah? Apenas vivió 24 años, muy jovencito. Se enamoró de una mujer llamada María de los Santos Corrales, pero que él la idealizó como su musa, a quien llamó Silvia. Mariano Melgar nació en Arequipa. Fue conocido como el poeta de los yarabíes y el poeta mártir. ¿Por qué el poeta de los yarabíes? Porque él inventó esta nueva especie lírica, genuina. Poeta mártir porque se enroló al ejército patriota, al ejército de Mateo Pumacahua, y murió defendiendo nuestra patria. Fue un auténtico romántico en su vida y en su obra, incluso mucho antes de que llegara el romanticismo a nuestra patria. Por eso el maestro José Carlos Mariátegui sostiene que Mariano Melgar debe ser considerado el precursor del romanticismo peruano. Para el maestro José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar debe ser considerado el precursor del romanticismo peruano. El precursor del romanticismo peruano, ¿ya? El precursor del romanticismo peruano. Ya está. También Mariano Melgar escribió poemas vinculados a la gesta de la emancipación. Ya te dije que la poesía se centró en la política. ¿Qué más compuso Mariano Melgar? Compuso elegías en honor a Silvia. Las elegías son poemas tristes, de lamento, de dolor. Sonetos a Silvia, la mujer, odas, fábulas, yarabíes, carta a Silvia. Como ves, Silvia lo marcó, ¿no? Melgar estaba decepcionado del amor. Silvia lo traicionó. Melgar de Arequipa viajó a Lima a los 20 años para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se habían jurado amor eterno, pero a los primeros meses que Melgar estaba en Lima, Silvia ya salía, lo engañaba con un militar español, encima con alguien del bando enemigo de los peruanos, un español en ese tiempo. Melgar, cuando vuelve después del año, cuando vuelve a Arequipa, se entera pues de que Silvia ya salía con otro hombre, destrozado, destruido. Melgar busca la muerte, busca a Mateo Pumacahua, se enrola al ejército. Lamentablemente en la primera salida le hacen una emboscada y fusilan no solo a Mateo Pumacahua, sino a Mariano Melgar. Cabe destacar que en sus odas, como al Conde de Vista Florida, que es una oda, una alabanza en lor a Baquíjano y Carrillo, tenemos también la oda a la libertad, y también compuso fábulas, ¿ah? La literatura de la emancipación también se manifestó a través de las fábulas, que tenían un compromiso político, como El Cantero y el Asno, por ejemplo. Como El Cantero y el Asno. Melgar tuvo asimismo una sólida formación humanística. Melgar era un precoz intelectual. A los 3 añitos ya leía. A los 4 añitos ya escribía con facilidad. A los 5 añitos ya estaba aprendiendo latín, aparte que sabía el quechua y el español. Era un genio. A los 9 añitos se traduce. Mira, Melgar tuvo una sólida formación humanística, la que se manifestó en sus estudios y conocimiento de los poetas clásicos latinos, como Horacio, Virgilio, Ovidio, así como el de las traducciones que realizó de estos dos últimos. Tradujo fragmentos de las Llórricas de Virgilio y especialmente Remedios de Amor de Ovidio, que en la versión de Melgar se titula El arte de olvidar. A los 9 añitos hizo ese trabajo. Fragmento de las Llórricas de Virgilio, lo tradujo del latín al español, pero se tradujo de manera completa la obra Remedios de Amor de Ovidio, que lo tradujo de manera completa, pero lamentablemente él no pudo publicarlo. Se publicó después de su muerte, es decir, que es una publicación póstuma por la familia, y lo titularon El arte de olvidar para hacer la conjugada del arte de amar, que era el otro libro de Ovidio. Repito, Mariano Melgar, a los 9 añitos, como un trabajo escolar, tradujo las Llórricas de Virgilio, fragmentos de las Llórricas de Virgilio, no la obra completa. Pero de manera completa, a los 9 añitos, se tradujo Remedios de Amor de Ovidio. Tradujo de latín al español de manera completa. Lamentablemente no lo pudo publicar porque murió. Esta obra fue publicada póstumamente por la familia y lo publicaron
en la traducción español, en la traducción al castellano lo publicaron con el título del arte de olvidar. ¿Por qué? Porque Ovidio había compuesto otra obra titulada El arte de amar. Entonces, el arte de amar, el arte de olvidar. Esta obra, El arte de olvidar, fue impresa en Arequipa en 1883 y es considerada hasta ahora como la mejor traducción del texto de Ovidio en el Perú. Mira, esta traducción que Melgar hace muy pequeñito es la mejor que hay en el Perú. Otros escritores, otros intelectuales lo han traducido, ya siendo como adultos lo han traducido, pero la mejor versión es la de Mariano Melgar. En su poesía aparecen nombres bucólicos. ¿Qué son nombres bucólicos? Nombre de pastoras, de campesinas, vinculadas a la naturaleza. Nombres como Melisa y Silvia. Melisa y Silvia son nombres de musas, nombres inventados. El verdadero nombre de Melisa es Manuela Paredes y el verdadero nombre de Silvia es María Santos Corrales. Profesor, si Melgar inventó los yarabíes, ¿qué son los yarabíes? Te cuento el origen. Los yarabíes provienen del aragua y quechua, de esa poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente. Es decir, es el canto de la nostalgia, de la congoja, el lamento del amor contrariado. El yarabí melgariano recoge esta temática para expresar el amor inconstante. Prácticamente tu biografía, tú que sufres por amor, ahí está. Es el canto de la nostalgia, de la congoja, del lamento, del abandono, de la traición, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Mariano Melgar recoge esa emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas en razón de que ya sabes que tuvo una formación humanística sólida, porque él no es un indio, sino un criollo americano. En él resuena el acento popular. Mariano Melgar es un asimilador, un culminador de todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular y la lírica culta. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vamos con un homenaje a Mariano Melgar, ¿ya? Vamos ahora a homenaje al maestro Mariano Melgar. Lo que te prometí, una antología poética de Mariano Melgar. Vamos entonces con una antología poética del maestro Mariano Melgar. Y luego vamos con ¿qué? Con las preguntas. Luego vamos con la tarea domiciliaria, con las preguntitas, y hay otro grupo, otra batería de preguntas para ti, para que puedas investigar también. Entonces tenemos ahí varias opciones para que puedas aprender. ¿Eh? Hemos visto a Guamán Poma de Ayala, al Inca Garcilaso de la Vega, a Mariano Melgar, y te prometí una antología poética del maestro. Entonces vamos con ello. A ver, vamos a ponerlo en pantalla completa, ¿ya? Vamos a ponerlo en pantallita completa. A ver, ya está. Vamos a ponerlo acá en avanzado. Ya está. A ver, vamos a ver. Ah, ya, pero ahí todavía, creo que ahí no me veo todavía en pantalla completa. Creo que está cargando. A ver, vamos a esperar. Ahí está, ahí ya me puedo ver. A ver, ojalá que no se cuelgue. A ver, vamos entonces con los yarabíes. Voy a jugar con tus emociones en el buen sentido, que vamos a ir de los poemas más suavecitos, como Melgar poco a poco va expresando estas emociones, ¿ya? ¿O qué pasó? Estábamos bien. A ver, a ver, a ver.
Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, voy a ver si me puedo. A ver, vamos a ver. Ahí creo, ¿no? Ahí creo que nos podemos ver. Ahí está, ¿ya? Ahí, para poder ganar el tiempo, porque el internet a veces está medio raro ahí. Ya ahí. Vamos a continuar entonces con el tema de la declamación, ya los poemas, ya para no, aunque aquí ha vuelto a cargar, pero no, va a demorar, mejor. Ya, a ver, dice así. Ya, vamos con el primer poema. Vamos con el primer poema. El primer yarabí. Ya vamos con los yarabíes más relevantes. Trata de tener luego tus preguntas a la mano, porque no voy a poder compartir ahí pantalla. Dice así. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos. Y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen. Huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Segundo yarabí. Te fuiste sin reparar que me dejabas llorando sin más consuelo, que llorar triste tu ausencia. Como en un argel de penas y de tormentos, te fuiste al fin, dulce dueño. Lloraré toda mi vida, como ya pierdo en tu ausencia mi consuelo, y en tus apacibles ojos pierdo mis dos luceros. Tercer yarabí. Si de ese labio del amor portento un te amo no he de oír, sigo de lado el azaroso evento, forzoso es mi partir. De esos divinos ojos fascinantes muy lejos marcharé, mas sus celestes rayos abrazante doquiera sentiré. En este pecho angelical, mujer, tu imagen se grabó, y en vano es batallar contra el poder que mi alma esclavizó. Adiós delicia de ilusión perdida, que en un delirio vi. Adiós estrella de mi incierta vida, ¿te acordarás de mí? Siguiente yarabí. Ahora Melgar va a aumentar la intensidad, ese dolor, ese reclamo hacia su amada Silvia. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza que durara mi esmero. Amor, amor no quiero más amar. Pero ya hay un poema donde él manifiesta ya todo su resentimiento, todo su despecho hacia Silvia por la traición, ¿ya? Ha venido en examen de admisión, entonces por un tema académico lo estamos revisando, estrictamente por un tema académico, ¿ya? Dice acá, soneto a la mujer, así lo vas a poder encontrar. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil y miserable. No nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca estable. No nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera. Porque es infiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Como adviertes, los yarabíes de Melgar expresan lamento, dolor, despecho, odio, un ataque hacia Silvia, ¿no? Todo ese dolor
lo canaliza hacia Silvia, que lo había traicionado, ¿no? Él expresa así esas emociones negativas, que es el rencor, que es el resentimiento, ¿no? Que obviamente tú no debes albergar nunca odio ni rencor hacia las otras personas y menos contra la mujer. Ya, a ver, todos tienen ya las preguntas. Yo no voy a poder compartirlo porque estoy ahorita desde el celular, pero voy a leerlas, ¿ya? Tú lo vas a revisar en el material que te han compartido y quiero ayudarte con unas preguntas que me interesan resolverlas ahora, ¿ya? A ver, las voy a leer para ti, tú ya las tienes seguramente y ahorita te las comparto, ¿ya? A ver. Ahí está, ahorita te las voy a compartir. A ver, que cargue. O a ver si alguien tiene la opción del micro, de repente lo lee y yo al oído nada más saco la respuesta. ¿Alguien tiene opción de micro? Tú sabes cómo es el tiempo en televisión, hay que aprovecharlo al máximo. A ver, ustedes me dicen si tienen ahí opción de micro. ¿Ninguno? A ver. ¿Hay opción de que alguien pueda leer las preguntitas? ¿O solamente pueden escribir a través del chat? A ver. Si no, acá yo se las leo, no se preocupen. No se ve, ¿cómo que no se ve? No estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes no les han compartido el material? Pero acá ya yo lo voy a leer, ¿ya? No se preocupen. Como estoy desde el celular, en el celular no tengo ahí el material. Pero acá te lo voy a leer. Ya tú lo anotas las clavecitas aparte, ¿ya? Tú vas a anotar tus clavecitas aparte. ¿Les han compartido el material o no? ¿O todavía? Hay unas preguntitas que me interesan resolvértelas sí o sí. No me voy hasta no resolverte esas preguntitas que me interesan para nuestro examen de admisión. A ver, está cargando. Felizmente que tengo acá la opción. Como te digo acá, tengo 3 máquinas, pero cuando el internet está así, pero igual, siempre vamos a buscar una alternativa de poder seguir conectado, ¿ya? Tengo ahorita la Lacto al frente, pero demora a veces un poquito en cargar. Ahí está, ya lo tengo. Yo te lo voy a leer, ¿ya? Ustedes van a anotar las clavecitas. Me interesa, revisando, me interesa muchísimo hay unas preguntitas muy bonitas que están en la tarea domiciliaria y están muy atinadas, muy pertinentes para un examen de admisión. Y eso es lo que quiero resolverte, ¿ya? Y eso es lo que quiero resolverte. A ver, ahorita llego. Uy. Ya, esas son las preguntas que quiero resolver. Te las voy a leer y te las voy a resolver y tú también puedes... Ah, ya, pero a ver, escriban en el chat, ¿tienen el material ustedes o no? ¿Las preguntitas las tienen? A ver, los leo. Ay, acá, a ver. Ah, sí, ya está, muy bien. Entonces sí van a poder revisarlo. A ver, ¿en qué página está? ¿En qué página está literatura?
Ah, ya la encontré, ya está en la página 26, 27. Ya me interesan las que dice, a ver, desarrollamos juntos. Ah, la que dice tarea domiciliaria, ¿ya? Pero voy a retroceder. Ahora sí. Te las leo, ¿ah? Ustedes lo tienen, me están diciendo en el... Dice acá. En nuestro país, la estoy leyendo, ¿ah? No estoy compartiendo pantalla porque estoy desde el celular. Dice acá. En nuestro país, durante el periodo de la emancipación, surge una literatura de carácter... ¿Qué marcarías? A ver, ¿qué marcarías ahí? La literatura de la emancipación. Lo vimos en la segunda diapositiva. Un carácter político y un carácter ideológico, ¿ya? Un carácter político y un carácter ideológico. Sería la D. La tarea domiciliaria. Tarea domiciliaria. La 1 de la tarea domiciliaria sería la D. Esas preguntas me interesan porque están muy atinadas, muy pertinentes, y varias de esas preguntitas venían en examen de admisión. La tarea domiciliaria. 1D, anótalo por favor. 1D, político e ideológico. La 2 te lo acabo de declamar hace unos minutos. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita. Vuelve a tu dulce nido. Estos versos, ¿quién los compuso? Obviamente, estos versos fueron compuestos por Mariano Melgar. Obviamente, estos versos fueron compuestos por Mariano Melgar. Pero te piden ahí el número, claro que eso jamás, así el número exacto de qué número Yaravíes no te vendría, pero ya, ¿no? 4, ya, 4. El 4 en romano, sería la D. Mariano Melgar. Ya, Mariano Melgar, la D. O sea, sí te vendría quién lo compuso, pero el número Yaraví no. Pero ya, igual vamos ahí a marcarle. La pregunta 3, ya. Mira, 1D, 2D. 3. El periodismo, el periodismo, la lírica, que es la poesía, y nos piden 2 especies o géneros que sirvieron de expresión durante la literatura de la emancipación. La A dice oratoria y teatro. Teatro no. Oratoria puede ser, pero teatro no. La B dice cuento y comedia. Teatro no, comedia no. La emancipación no. La C dice tragedia y novela. No. Tragedia no. Novela puede ser, pero tragedia. La D dice oratoria y ensayo. Eso está mejor. Y la E dice cuento y cantar registro. Sería la D, oratoria y ensayo. La 3 también sería la D, oratoria y ensayo. Y la pregunta 4 dice relacione correctamente. José Faustino Sánchez Carrión, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y José Joaquín Olmedo. Y la teoría de la pregunta 4 lo tienes en ese mismo material. Si tú retrocedes un poquito, antes de Mariano Melgar, exactamente antes del subtítulo Mariano Melgar, dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió carta a los españoles americanos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió carta a los españoles americanos. ¿Ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió carta a los españoles americanos. Ahí está. Es decir que la A se vincula, la A se vincularía, ahí está. La A se vincularía con la A con la 3. Sería la A con carta a los españoles. Ah, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, perdón. Sería la B con la 3. Sería la B con la 3. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán sería con carta a los españoles americanos, ¿ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán sería carta a los españoles americanos. Ya. A ver. Dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán sería carta a los españoles americanos. Ya está. ¿Qué más?
Si Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Carta de los Españoles Americanos, esto sería la B con la 3, como te dije. La B con la 3, la B con la 3. Ya está. Luego nos dice José Faustino Sánchez Carrión. Si tú revisas la teoría, José Faustino Sánchez Carrión es Carta del Solitario de Sayán. Y con eso ya salió. José Faustino Sánchez Carrión es Carta del Solitario de Sayán. Entonces, la A sería con 1. La A sería con 1. Entonces sería la C. Porque José Joaquín Olmedo sería Carta a los Españoles Americanos. La 4 de la tarea sería la C, ¿ya? La 4 de la tarea sería la C. La 4 de la tarea sería la C. Y ya está. La 4 de la tarea sería la C. Y ahí tienes entonces, esas 4 preguntitas me interesaban la tarea domiciliaria. De ahí puedes revisar, ahí tienes otras preguntas, desarrollemos, dice, que vas a seleccionar, porque algunas sí no son, digamos, pertinentes para un examen de admisión. Pero ya en función a tu tiempo, tú mismo te vas a dar cuenta, ¿no? De acuerdo a cómo he desarrollado la sesión de hoy, tú vas a saber cuáles son las más pertinentes y cuáles no. Ya siempre tienes que orientarte al examen de admisión. No te obsesiones por resolver preguntas que nunca te van a venir en el examen de admisión ni que están en un prospecto, ¿ya? Siempre tienes que ser selectivo en todo lo que llegue, en todo lo que te expliquemos los profesores también siempre tienes que sintetizar y prepararte de manera objetiva. No es prepararte por prepararte, leer por leer, memorizar, entre comillas, por memorizar, marcar por marcar, sino que tienes que ser selectivo. Y en la universidad vas a ser igual. Vas a tener que ser muy selectivo por el tema de tu tiempo. Lo más valioso es tu tiempo. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Ya ahí nos vamos a quedar. A pesar por ahí de la adversidad de la conectividad, seguimos aquí conectados. Cuídense mucho, que tengan una bonita mañana. Gracias.